¿Qué pasaría si te dijera que muchas personas celebran y asisten abiertamente a festivales que en realidad tienen una naturaleza demoníaca? Te invito a tomarte un momento para reflexionar sobre esto con atención y discernimiento. Vamos a hablar sobre el festival mexicano conocido como el Día de los Muertos y además exploraremos la oscura historia detrás de Mardi Gras. Pero antes de comenzar, viajemos atrás en el tiempo. En la iglesia primitiva, los cristianos eran odiados por la sociedad y el gobierno del Imperio Romano por varias razones. Uno de los principales motivos era su negativa a participar en actividades y celebraciones paganas. Estos primeros creyentes se mantuvieron firmes en su fe, rehusándose a sacrificar a los dioses del paganismo. Por este motivo, fueron perseguidos y despreciados. El Imperio Romano atravesó diversas etapas en las que exigía a los cristianos sacrificar a sus dioses, renunciar a su fe o inclinarse ante su religión pagana. Pero los verdaderos cristianos no cedieron, y esta resistencia les costó odio y persecución. Hoy en día vemos una presión similar, aunque diferente en forma. Los cristianos están siendo presionados a tolerar puntos de vista y actividades contrarios a los principios bíblicos. Se les insta a ser neutrales en temas que la Biblia describe claramente. Aquellos que defienden su fe son etiquetados, excluidos y despreciados. Sin embargo, hay cristianos que no son plenamente conscientes de cuán antidios se ha vuelto la cultura actual. Analicemos algunas de las festividades que se celebran en todo el mundo. En México, existe un festival conocido como el Día de los Muertos. Esta tradición tiene sus raíces en antiguas creencias nativas mexicanas, las cuales sostenían que la vida terrenal es una preparación para el más allá. Según estas creencias, es importante mantener una relación cercana con los muertos. Durante este festival, las familias se reúnen en los cementerios para dar la bienvenida a las almas en su supuesta visita anual. Se cree que, al morir, las personas van a distintos lugares según cómo murieron, su posición social y su profesión. ¿Alguna vez has escuchado sobre Mardi Gras? Este festival es famoso en todo el mundo por sus trajes extravagantes, desfiles llamativos, atmósfera de fiesta y, en muchas ocasiones, actos de desenfreno. Algunos argumentan que es solo un día para celebrar, pero la historia muestra algo diferente. Los antiguos romanos celebraban el precursor de Mardi Gras junto con otros festivales paganos enfocados en la fertilidad y la primavera. Estas festividades incluían el uso de máscaras, trajes elaborados y una entrega sin restricciones a los deseos carnales, rindiendo culto al dios del vino y a Venus, la diosa del amor. Cuando el cristianismo llegó a Roma, muchos paganos comenzaron a convertirse al catolicismo, pero no querían abandonar completamente sus tradiciones. Por esta razón, la Iglesia decidió incorporar ciertas prácticas paganas dentro del cristianismo. A medida que la Iglesia se expandió a otras partes del mundo, estas costumbres también lo hicieron. Un ejemplo de esto es la tradición del pastel del rey durante Mardi Gras. Originalmente, los panaderos escondían un haba dentro del pastel, y quien encontraba la haba era declarado el rey sagrado durante un año. Al final de este periodo, era sacrificado para devolver su sangre a la tierra. Hoy en día, esta práctica se ha modificado. El haba ha sido reemplazada por un muñeco de plástico que representa al niño Jesús, pero el simbolismo sigue presente. Además, durante este festival, los participantes usan máscaras para ocultar sus identidades mientras se entregan a todo tipo de actos inmorales. ¿Aún piensas que estas celebraciones son inofensivas? Similar a estos festivales, vemos un aumento de la brujería real que se practica en lugares como Hollywood. Hay ciertas películas en las que las palabras y escenas no solo reflejan brujería escrita, sino que son una demostración de paganismo, atrapando gradualmente a los espectadores en la red de estas actividades. Muchas veces, las personas se inician en estas prácticas sin siquiera darse cuenta. No comparto estas verdades para asustarte ni para juzgarte, pero quiero que sepas que estamos viviendo en tiempos donde debemos tomar precauciones serias.
No podemos bajar la guardia ni bromear con todo lo que vemos en nuestras pantallas. Tampoco podemos minimizar el significado y el lado oscuro de muchos festivales en los que participamos simplemente para sentirnos bien o divertirnos. Es fundamental ser cautelosos. No es sorprendente que el paganismo esté aumentando a niveles sin precedentes. En Romanos 5:20 dice: «Pero la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia». Ya existe una profecía que indica que, a medida que la gracia de Dios aumenta, también lo hará el pecado y en este caso el paganismo. Muchos creyentes desconocen que las actividades paganas suelen ser introducidas de forma sutil, presentándose como algo inofensivo, amigable y aceptable. Sin embargo, cuando los cristianos juegan con estas tradiciones, terminan siendo infectados espiritualmente. Los espíritus de perversión, fornicación, inmoralidad sexual, glotonería, embriaguez y otros más son los señores detrás de estas prácticas. Jesús advirtió que en los últimos días habría tantas distracciones que incluso los elegidos podrían ser engañados si fuera posible. Puede que las personas te vean como aburrido o anticuado, pero debes recordar que Dios nos ordena no caminar por el camino de las naciones ni seguir sus prácticas. En Deuteronomio 12, 29 a 31 leemos: «Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a las cuales tú vas a desposeer, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego para sus dioses. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por ello, debemos cortar toda forma de práctica pagana disfrazada de diversión y espectáculo. Dios ha sido fiel a través de su palabra al darnos advertencias para que nunca seamos tomados por sorpresa. Lo más importante es que Dios nos ha provisto de los recursos necesarios para luchar espiritualmente. La escritura más prominente sobre la guerra espiritual se encuentra en Efesios 6:12, donde dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esto nos muestra que la guerra espiritual no se libra contra personas, sino contra entidades espirituales malignas. A primera vista, esta lista de adversarios puede parecer desalentadora: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales. Algunos creyentes podrían pensar que esta batalla es solo para cristianos tipo Elías o cristianos tipo Pablo, pero déjame recordarte que todos estamos llamados, calificados y equipados para enfrentar estas luchas. Como hijos de Dios, somos peligrosos y poderosos. Somos peligrosos para el enemigo, porque el que está en nosotros, Jesucristo, es mayor que el que está en el mundo. Efesios 6:12. No dice que algunos cristianos luchan, sino que colectivamente no luchamos contra sangre y carne. Esto significa que todos los hijos de Dios estamos capacitados para la batalla espiritual. Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos inscribimos en el ejército de Dios. Por ende, se nos otorgan los recursos necesarios para luchar como miembros del cuerpo de Cristo. Uno de los mayores malentendidos en la vida de cualquier persona tiene que ver con la falta de conocimiento. La Biblia enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. A menudo, las personas no comprenden la guerra espiritual ni sus causas fundamentales. Muchos ven los problemas diarios como simples circunstancias de la vida, utilizando frases como «así es la vida» o «todo pasa por algo». Pero las batallas cotidianas adquieren un nuevo significado cuando entendemos el trasfondo espiritual. La Biblia enseña en 2 Pedro 3:9: «El Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por otro lado, Jesús también advierte que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Este contraste entre Dios y el enemigo refleja una lucha continua entre el bien y el mal, luz contra oscuridad, vida contra destrucción. Esta guerra espiritual no solo ocurre en el ámbito celestial, sino que afecta directamente el corazón de cada persona. Estamos llamados a estar alerta, a usar la armadura de Dios y a ser guerreros espirituales en esta batalla diaria. Alguien dijo una vez que eres un objetivo principal para el enemigo precisamente porque estás del lado de Dios. Cuando permanecemos firmes en su camino, podemos esperar oposición y ataques desde todos los ángulos. El enemigo aprovechará cada oportunidad para montar ofensivas, usando cualquier recurso a su disposición. Si observamos la Biblia, vemos cómo las tinieblas y el mal actúan a lo largo de su narrativa. Aunque Satanás opera detrás de escena, ¿a través de quién actúa? Sí, hay principados y potestades contra los que luchamos, pero a menudo el enemigo utiliza a las personas para atacar la obra de Dios o a los siervos de Dios. Por ejemplo, Jezabel era una persona, Saúl era una persona, Judas era una persona, Dalila era una persona y Herodes era una persona. ¿Notas el patrón? El enemigo no siempre se presenta como una criatura demoníaca visible, sino que actúa sutilmente a través de hombres y mujeres. Tal vez esta sea la forma más efectiva para atacarnos, porque si Satanás se mostrara en su verdadera forma, lo rechazaríamos rápidamente. Jesús, al salir del jardín de Getsemaní, oró para que el pueblo de Dios estuviera unido como uno solo, para que el mundo lo reconociera como Salvador. Sin embargo, la estratagema de Satanás siempre ha sido dividir y conquistar. Si logra interrumpir el plan de unidad en el cuerpo de Cristo, cree que puede reclamar la victoria. ¿Y qué mejor manera de intentarlo que usando a las personas unas contra otras? Incluso sin estar poseídas, las personas pueden ser influenciadas o engañadas por el enemigo para ejecutar sus propósitos. Este truco no es nuevo. Se remonta al principio de los tiempos, cuando Caín mató a su hermano Abel en Génesis 4. El rey David también experimentó esta realidad. En el Salmo 41:9 escribió: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su calcañar». El apóstol Pablo enfrentó algo similar. En 2 Timoteo 4:14 advirtió: «Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos». Pablo también mencionó desacuerdos dentro del ministerio. En Hechos 15:36-41, tuvo una fuerte disputa con Bernabé durante su segundo viaje misionero. Además, en Gálatas 2:11-14, relata un encuentro tenso con Pedro, lo que causó divisiones dentro de la iglesia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Como creyentes debemos entender que el enemigo intentará enfrentar a las personas entre sí para obstaculizar el avance del reino de Dios. Satanás es un maestro del engaño. La Biblia nos enseña que la serpiente era más astuta que cualquier otra criatura del campo. Génesis 3:1. También nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Tan astuto es que tuvo la osadía de intentar engañar al mismo Jesús en el desierto, incitándolo a pecar contra su Padre. Sin embargo, Jesús usó las Escrituras para defenderse. Esto nos recuerda que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. La Biblia afirma que Satanás es mentiroso desde el principio y el padre de la mentira. Juan 8:44. Fue su astucia la que hizo que Eva comiera del fruto del árbol prohibido en el jardín del Edén. Si no estamos atentos, el enemigo puede engañarnos también para pecar contra Dios. Y si su engaño falla, intentará atacarnos desde otra dirección. Es importante recordar que estamos llamados, calificados y equipados para manejar la guerra espiritual. Como hijos de Dios, somos peligrosos para el enemigo y poderosos en Cristo.
Mayor es el que está en nosotros, Jesucristo, que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Nunca olvides que tu vida en Dios es un testimonio poderoso, y Él te ha dado todas las herramientas necesarias para vencer. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te pareció esclarecedor, te invito a darle like, a suscribirte a nuestro canal y a explorar más de nuestro contenido. Que Dios te bendiga abundantemente.